Hola Ceci, ahora sí, después de tanto tiempo que no hemos trabajado juntas, vamos a empezar a trabajar. Y el primer tema que vamos a trabajar va a ser los reglamentos. Los reglamentos se llevan a cabo en todos los lugares que vamos a visitar. Existen estos reglamentos para que nos ayuden a regular nuestro comportamiento. Esto quiere decir la forma que nos comportamos en los lugares y con las personas. Esto va a ayudar a que toda una sociedad viva en armonía. Existen reglamentos en los parques, en nuestra casa, en los restaurantes, en los acuarios y en muchos otros lugares. Por ejemplo, cuando tú visitas el parque, te dice, no debes de entrar después de las 5 de la tarde, porque a veces están haciendo limpieza en los parques y se encuentra cerrado al público. Pero también a ti que te gusta visitar mucho los restaurantes como Benoni, no están abiertos a todas horas, tienen un horario de entrada y de salida. A eso se le llama un reglamento. También, por ejemplo, ahorita con la pandemia, los restaurantes no pueden tener las mesas tan juntitas. Ese es un reglamento que deben de seguir. En tu casa también, yo me imagino que hay reglas que debes de seguir. Por ejemplo, no puedes tener tus cosas tiradas por toda tu casa, porque entonces alguien podría sufrir un accidente. Entonces, en la casa también existen reglas y existe un reglamento que tenemos que seguir. Pero en esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos en los reglamentos deportivos. Estos reglamentos, al igual que los reglamentos en general y de otros lugares, fueron creados para que los jugadores puedan comportarse ante diferentes situaciones y problemas que puedan surgir cuando ellos están jugando, cuando ellos están practicando o en otras circunstancias. Los reglamentos deportivos fueron creados por los equipos o los dueños de los equipos o las federaciones que manejan a todos los deportes. Existen reglamentos para el básquetbol, para el ciclismo, para el tenis, para el atletismo, para el básquetbol y para todos los deportes que existen. Todos los reglamentos deportivos tienen sus diferencias, porque un reglamento deportivo también incluye el lugar donde se juega, cuántos metros, con cuántos metros cuenta, cuáles son las reglas que debemos de seguir al jugar ese deporte. No es lo mismo practicar el básquetbol que practicar el fútbol. Las reglas se aplican de diferente manera, pero dentro de estos reglamentos también existen las normas. También son llamadas lineamientos. Las normas incluyen los derechos a los que se hacen acreedores los deportistas, las obligaciones y las sanciones. Todo reglamento siempre debe de incluir dentro de sus normas estas 3 lineamientos que son muy importantes. Y aunado a eso, también deben de incluir las reglas para practicar ese deporte. En primer lugar, tenemos que dentro de los derechos que debe de existir para los deportistas, tiene que estar, aquí tenemos un ejemplo, aquí me faltó un acentito en día, lleva acento. Dentro de algunos de los derechos que podemos ver aquí es de los deportistas que practican ciertos deportes tienen derecho a descansar un día completo después del entrenamiento. Mira, aquí me volé unos acentos. Pero también estos deportistas, las personas que practican ciertos deportes, también tienen obligaciones y tienen obligaciones que deben de respetar, como no comer durante el entrenamiento. Acuérdate que si haces un entrenamiento pesado y tú acabas de comer, hasta te puedes vomitar o te puede dar un fuerte dolor de estómago. Entonces, también los deportistas tienen que seguir estos lineamientos, estas obligaciones. Pero si
los deportistas no llegan a cumplir con esas obligaciones que tienen ellos, también tienen sanciones. Y hay sanciones muy grandes porque cuando en un deporte no siguen las reglas, pueden incurrir o pueden caer en una sanción grave. En una ocasión vi que en un partido de fútbol, uno de los jugadores pateó en la cabeza a otro jugador de otro equipo contrario. Lo pateó y el muchacho se desmayó y tuvo una lesión cerebral. Él ya no volvió a despertar y se quedó como un vegetal. Entonces, la sanción que se le dio se expulsó definitivamente ese jugador que pateó a su otro compañero, jamás iba a poder volver a jugar este tipo de deporte, ningún otro, porque son sanciones muy graves. Entonces, si los deportistas no cumplen con estos lineamientos, con estas obligaciones que tienen ellos, pueden recibir sanciones muy, muy fuertes. Algunas que no son tan fuertes como estos ejemplos que te pongo, se prohíbe platicar durante la práctica. También estas son ejemplos de que en el deporte se tiene que aprender a regular el comportamiento, la manera en la que convivimos con otros jugadores, con otros deportistas. No podemos dentro del deporte cometer faltas ni faltarle al respeto al compañero contrario que esté jugando. Por ejemplo, si son dos equipos de básquetbol, no podemos faltarle al respeto, golpearlo de una manera indebida o jugar de una manera indebida. Como te mencioné con anterioridad los ejemplos, estos ejemplos pueden ser escritos con dos tipos de verbos, que serían los verbos en modo infinitivo y los verbos en modo imperativo. Los verbos en modo infinitivo son todos aquellos que acaban en ar, ir, como tirar, empujar, tratar, comer, vivir, dormir, descansar. Hay muchísimos verbos que terminan en infinitivo. Hace un ratito vimos, me voy a regresar unas diapositivas, y aquí tenemos, por ejemplo, verbos que terminan en infinitivo. Descansar, comer, y si te das cuenta, son enunciados que fueron realizados en forma infinitiva. Descansar un día completo después del entrenamiento. Es una oración que está escrita con un verbo en infinitivo. Aquí tenemos otro ejemplo y vimos que tiene terminación er. Por tanto, es una oración que está escrita con un verbo en infinitivo. No comer durante el entrenamiento. Ahora, tenemos la forma imperativa del verbo. Este imperativo, cuando tú escribes un enunciado en imperativo, es como si ordenaras o mandaras a hacer algo. No traerán celular al campo de entrenamiento. Esto suena a un mandato, a una orden. No suena como no se deberá traer al entrenamiento. No traerán celulares al campo de entrenamiento. Es una orden. Los enunciados en imperativo, siempre son una orden, un mandato o una obligación. También aquí en tus ejemplos anteriores también hay verbos enunciados en imperativo. Se prohíbe platicar durante la práctica. Esto es un mandato. No es una oración como el infinitivo. No llegar tarde al entrenamiento. Es una orden. Es un mandato, es una obligación. Entonces, estas dos formas de los verbos y nos van a ayudar, a que nosotros podamos redactar oraciones o normas para un reglamento deportivo. Ahora, estos reglamentos, al igual que otros reglamentos, van a ayudar a que nosotros regulemos nuestro comportamiento y evitemos conflictos en el deporte.
Un deporte no puede tener agresión. Un deporte es una práctica que te lleva a un bienestar personal, a que tú te sientas a gusto, a que no tengas ansiedad, a que tú no tengas estrés. Pero dentro de un deporte nunca debe de haber peleas ni mucho menos enfrentamientos entre los deportistas. Por tanto, los reglamentos deportivos nos van a ayudar a que nosotros regulemos nuestro comportamiento y que aprendamos a solucionar ciertos conflictos que se presenten cuando nosotros estamos practicando algún deporte que nos agrade. Por tanto, los reglamentos deportivos nos van a ayudar a que todos aprendamos a convivir en armonía y que todas las sociedades, que son los grupos de personas, una sociedad está integrado por un equipo deportivo, porque son un grupo de personas, y que esta sociedad deportiva aprenda a convivir con los demás de una manera armoniosa.